y estas situaciones críticas en toda América se debieron a que pues los esclavos los trataban bastante mal, obviamente, así como lo eran en todas partes. Más sin embargo, pues sí, sufrían de violaciones, etcétera. Y como dice nuestro autor Yuval, o sea, nuestra falta de conciencia alrededor del tiempo siempre ha sido bastante notoria, y nuestra también falta de humanidad es bastante cierta. Entonces, pues los humanos alrededor de la historia jamás han tenido límites, y eso es algo que nos aclara bastante nuestro autor Yuval. Por otro lado, cuando España empezó a realizar este tipo de cosas, pues empezaron a aumentar su riqueza de una manera exponencial, por lo que los reyes, los banqueros, etcétera, se empezaron a llenar de riqueza, pues sí, efectivamente se empezaron a pudrir en dinero, por lo que empezaron a realizar cosas bastante despilfarrantes en cuanto al dinero se refiere, debido a que tenían tanto dinero que no sabían en qué gastarlo. Y entonces ellos decidían hacer, por ejemplo, nos menciona nuestro autor Yuval, que expediciones para ver si encontraban más minas, etcétera, pero pues no siempre eran exitosas, por lo cual se gastaban todo el dinero realizando este tipo de expediciones, etcétera. Entonces era algo bastante pesado, porque pues toda esa riqueza que conseguían se la gastaban, etcétera. Entonces era algo medio pesado. Por lo mismo la avaricia pues jamás tuvo límite, y pues no sé, creo que se pusieron el límite ellos solos. Pero bueno, el punto es de que nos viene platicando también al mismo tiempo de cómo los holandeses se fueron rebelando contra los españoles y contra su sistema gubernamental, porque ellos lo que querían era independizarse y pues simplemente ser, ser ellos mismos, ¿no? Sin que España interfiriera ni esclavizara ni nada de ese estilo. Entonces pues tuvieron también se rebelaron y todo este rollo, sacaron a los españoles de las rutas también de comercio marítimo que tenían más frecuentadas, y pues fue algo bastante bueno. Entonces después también se fueron viendo afectados por varias guerras que hubo después en Nueva York, etcétera. Después un sector que se vio bastante afectado fue el sector francés, debido a que ellos cayeron en una crisis después de la guerra que pues no se pudieron recuperar de eso, tanto así que Luis XVI técnicamente citó a los Estados Unidos para que lo ayudaran para resolver esa crisis horrible en la que estaban. Entonces pues bueno, nos menciona el autor Yuval cómo cada vez se fue, pues sí, por así decirlo, deteriorando un poco más nuestra humanidad, porque la avaricia siempre nos llevaba a las guerras, a gastar muchísimos recursos y a siempre estar absorbiendo recursos no solo económicos sino también monetarios, bueno, no monetarios sino que más bien naturales, perdón. Entonces pues era algo horrible, porque nadie se dio cuenta de esas repercusiones verdaderamente hasta muchísimo tiempo después, por lo que pues sí tuvimos bastantes repercusiones en la flora y fauna. Describe cómo se fueron extinguiendo varias especies de animales y cómo fue esto bastante catastrófico para nosotros, pero nosotros no nos dábamos cuenta y seguíamos haciendo lo que nos plazca, por así decirlo. Entonces, una vez señalando estos puntos importantes, empezó a mencionar después, ya en la última parte, el cómo nosotros fuimos realizando investigaciones acerca de cómo funcionaba la mente de las personas, de por qué hacíamos lo que hacíamos o por qué sentíamos lo que sentíamos. Y pues por ejemplo empezó a describir de varios hallazgos también que se descubrieron, como por ejemplo la función de la serotonina en el cerebro humano, y fue bastante interesante acerca de cómo se fue desarrollando todo este ámbito científico de acerca de cómo funciona verdaderamente el ser humano y qué es lo que lo impulsa a hacer todas las cosas y qué es lo que lo anima, etcétera. Entonces empezamos nosotros a tratar de comprendernos un poco más a fondo nosotros mismos, de cómo funcionábamos y pues cómo actuábamos, etcétera. Y pues esto fue bastante bueno, porque se le invirtió muchísimo dinero a este tipo de estudios, y pues llegamos a la conclusión de muchas cosas, el ámbito psicológico, etcétera. Entonces pues Yuval nos describe bastante toda la historia que tuvimos, más sin embargo a mí lo que se me hizo curioso ya como conclusión eh, fue de cómo él nos fue narrando los puntos más importantes de la humanidad
y también nos fue señalando de alguna u otra manera el cómo hubo puntos de inflexión bastante importantes, porque son cosas que simplemente sucedían y nosotros no nos dábamos cuenta de lo que en verdad estaba pasando, ya que pues en varias situaciones él describe, por ejemplo, sabes que pues nosotros estamos realizando tal cosa científica, pero al mismo tiempo también estaban en guerra en tal lugar, o estábamos esclavizando a tales personas en, no sé, en tal lugar, pero en otros sitios estaban súper ricos. Y o sea, nos menciona siempre cómo nuestra falta de humanidad y cómo nuestra falta de conciencia influyó bastante en todos los errores que hemos cometido en la humanidad, y cómo nuestra desunión como humanos es algo que nos ha afectado de una manera que nosotros hasta la fecha no nos hemos dado cuenta de lo mal que está eso. Entonces es algo que me hace bastante interesante. Y pues como comentario final yo quisiera agregar que este libro, pues a lo que lo leí, estuvo bastante interesante y estuvo muy completo en todo ámbito. La verdad yo siento bastante acertada la oración que dijo nuestro autor Yuval, que fue porque el libro se llama de animales a dioses, ¿sabes? Nuestro autor Yuval dice que nosotros los humanos nos creemos dioses, porque nosotros modificamos, nosotros destruimos, nosotros revivimos casi, o sea, nosotros hacemos literalmente lo que queramos y jugamos a ser a Dios. Y eso es algo que no debería de ser, más sin embargo es algo que hemos demostrado alrededor de la historia, y nosotros no tenemos conciencia, solo hacemos las cosas. Entonces, no sé, es algo que se me hace bastante interesante y creo que cabía recalcarlo. Entonces pues muchas gracias por su atención y pues nos vemos hasta la próxima.